El sol del territorio de Texas caía como un martillo de fuego sobre la llanura reseca. El calor hacía temblar el horizonte y el aire olía a polvo viejo y hierro oxidado. A lo lejos, el silbato de un tren de carga cortó o silencio de la tarde, seguido por un ruggido pesado de la locomotora, subiendo una leve pendiente junto a las tierras de un rancho solitario. Abel Torres, un hombre de casi 50 años, barba entrecana y mirada azul gastada por el sol y por la culpa, avanzaba al paso sobre su caballo zaino. Había sido sheriff durante 15 años. Ahora vivía retirado en un caserío de madera, empequeñecido frente al desierto. Su viejo revólver colgaba del cinturón, más como fantasma del pasado que como arma de trabajo. Cuando el tren pasó bufando frente a sus tierras, Abel se detuvo para mirarlo, sin saber muy bien por qué. Entonces lo vio. Una silueta oscura salió despedida de uno de los vagones, giró en el aire y se estrelló contra la tierra dura con un golpe seco que le heló la sangre. «Maldita sea», murmuró. Clavó los talones en los flancos del caballo y corrió hacia el lugar donde el cuerpo había caído. Era una joven. No tendría más de 26 años. Llevaba un vestido verde rasgado, manchado de sangre y barro. El cabello castaño, largo, estaba pegado a un rostro por el polvo y el sudor. Había un corte profundo en la frente, y un hilo de sangre oscura descendía por la mejilla. Abel se arrodilló junto a ella y le tomó la muñeca. El pulso era débil, pero estaba ahí, aferrándose a la vida. «Señorita, ¿me escucha?», preguntó, inclinándose. Los párpados de la joven temblaron antes de abrirse apenas. Sus ojos, de un verde intenso, estaban llenos de terror. «Por favor», susurró con la voz rota. «No deje que me encuentren. Ellos van a volver». Los ojos de Abel se entornaron. «¿Quién es? ¿Quién hizo esto?». Pero ella ya se había desmayado de nuevo. Abel la levantó con cuidado, sorprendido por lo ligera que era, casi como si el viento pudiera llevársela. Mientras la acomodaba frente a él en la silla, sintió algo más. Bajo el vestido, el vientre de la joven estaba levemente abultado. No estaba sola. Un trueno lejano sacudió el cielo despejado. En el horizonte, una franja de nubes oscuras se formaba lentamente, como una amenaza que se acercaba tanto para el desierto como para ellos. «Tranquila, muchacha», murmuró Abel, espoleando al caballo hacia su rancho. «Mientras respire, nadie volverá a tocarte». La tormenta se juntaba en el cielo como un mal presagio cuando Abel llegó por fin a su rancho, una construcción modesta, de madera vieja, con una veranda angosta y un molino chirriante que giraba con el viento caliente. El caballo estaba sudando, igual que él, pero no se detuvo hasta colocar a la joven sobre su propia cama, la más limpia y protegida de la casa. La muchacha respiraba rápido, con gemidos suaves que le apretaban el pecho a Abel de una manera que no sentía desde hacía muchos años. «Aguanta, no te me vayas ahora», susurró mientras limpiaba sus heridas con agua fresca. La herida en la frente era profunda, pero no mortal. Tenía moretones por todo el cuerpo, marcas oscuras en los brazos y una fina línea roja alrededor de la muñeca, como si hubiese estado amarrada. El vientre, apenas redondeado, confirmaba lo que Abel había sospechado en el camino. «Estás esperando un hijo», murmuró con un nudo inesperado en la garganta. Durante horas trabajó en silencio, cambió vendas, preparó infusiones de hierbas, humedeció sus labios resecos. Había aprendido a cuidar heridos en sus días de sheriff, pero esto era distinto. Era más íntimo, más humano. La joven despertó varias veces entre pesadillas, gritaba nombres que Abel no conocía, rogaba por ayuda, se encogía como si esperara golpes que no llegaban. Cuando la madrugada llegó, ella dormía más tranquila. Abel se sentó en su vieja silla de pino junto a la cama y dejó que el cansancio pesara sobre sus hombros. «¿Quién eres? ¿Y quién te quiere muerta?», pensó, observando su rostro iluminado por la débil luz de la lámpara. Pero antes de que pudiera seguir reflexionando, algo afuera llamó su atención. Un rastro de huellas frescas en el barro, marcadas por la lluvia. No eran de su caballo. Alguien más había llegado hasta allí, y quizá volvería. Abel se enderezó,
Tomó su Winchester y cerró las ventanas. No sabía quién perseguía a aquella mujer, pero sabía una cosa con absoluta certeza: si volvían, él estaría listo. El amanecer llegó cubierto por un cielo gris, pesado, como si la tormenta se negara a marcharse. Abel llevaba horas sin dormir, vigilando desde la ventana con su Winchester apoyada en el antebrazo. La joven seguía inconsciente, respirando de manera irregular, pero viva. Ese hecho, por sí solo, ya era una pequeña victoria. Cuando el reloj marcó cerca de las 9, ella comenzó a moverse. Un gemido suave escapó de sus labios, y sus párpados temblaron hasta abrirse lentamente. La luz tenue de la habitación se reflejó en sus ojos verdes, que miraron a Abel con una mezcla de confusión y miedo. «Estás a salvo», dijo él con voz baja, intentando sonar más suave de lo que su vida solitaria le permitía. «Soy Abel Torres. Te encontré caída cerca de la vía del tren». Ella intentó incorporarse, pero el dolor la obligó a recostarse de nuevo. «¿Dónde estoy?» «En mi rancho, lejos de cualquier pueblo», respondió Abel ofreciéndole agua. «Nadie te hará daño aquí». La joven bebió con manos temblorosas. Después, como si recordara algo horrible, llevó los dedos a su vientre. «Mi bebé», susurró con un hilo de voz. «Sigues embarazada», dijo Abel. «No sé si hubo daños, pero estás viva, y eso ya es un buen comienzo». Ella cerró los ojos, temblando. Una lágrima resbaló por su mejilla. «Me llamo Isabela Montiel», dijo al fin. «Y no sé cuánto tiempo tengo antes de que ellos me encuentren». Abel frunció el ceño. «¿Quiénes son ellos?». Isabela respiró hondo, como quien se prepara para abrir una herida profunda. «Mi esposo. Y los hombres que trabaja para él. Él no quiere este bebé. No quiere que yo siga viva». Abel sintió un frío recorrerle la espalda. Había visto mucha maldad en sus años como sheriff, pero siempre había algo que lo golpeaba más fuerte que cualquier bala: los hombres que creían tener derechos sobre la vida de una mujer. «Aquí no te encontrarán», aseguró con firmeza. Isabela lo miró, y por primera vez desde que la encontró, hubo un pequeño brillo de esperanza en sus ojos. Pero ese brillo desapareció de golpe cuando un sonido retumbó en el exterior: el relincho de un caballo, seguido por un segundo y un tercero. Abel se puso de pie de inmediato. No eran recuerdos, no eran pesadillas. Alguien estaba allí. Abel se movió en silencio, como si cada paso pesara tanto como los años que había dejado atrás. Desde la ventana lateral pudo verlos. 3 jinetes avanzando lentamente por el camino de tierra, examinando cada detalle del terreno como lobos olfateando sangre fresca. No llevaban insignias, pero sus chaquetas oscuras, sus pistolas relucientes y la forma arrogante de sentarse en la silla hablaban por ellos. Eran pistoleros profesionales, y no estaban allí por casualidad. Abel apretó la mandíbula. «Isabela, escúchame bien», dijo al regresar junto a la cama. «Quiero que no hagas ruido. Pase lo que pase, no te levantes, ¿de acuerdo?». Ella asintió con lágrimas contenidas. «Son ellos, ¿verdad?». «No lo sé aún, pero buscarán por todas partes, y yo no pienso entregar a nadie». El sonido de cascos se detuvo justo frente a la casa. Abel tomó aire. Se colgó el cinturón con su viejo revólver y caminó hasta la puerta. Sus manos estaban firmes. Los años de sheriff nunca lo habían abandonado por completo. 3 golpes fuertes resonaron. «Buenas», gritó una voz rasposa con tono burlón. «Buscamos a una mujer. Cabello castaño, joven, herida. Dicen que cayó de un tren hace un par de días. ¿La ha visto, viejo?». Abel abrió la puerta solo un palmo, lo suficiente para mostrarse. «No recibo visitas, y no he visto a ninguna mujer». El hombre que estaba al frente, vestido con un chaleco negro y un sombrero bajo, sonrió con una mueca torcida. «Mire, señor, no estamos pidiendo permiso. Esa muchacha es propiedad de un patrón muy importante. Y si está por aquí, lo mejor para usted es entregarla». Abel sostuvo su mirada sin parpadear. Las personas no son propiedad de nadie. La sonrisa del desconocido se borró. «Le voy a dar una oportunidad más, anciano. Solo una».
¿Está seguro de que quiere ponerse en contra del hombre equivocado? Abel abrió un poco más la puerta, dejando ver la culata de su Winchester. Estoy muy seguro, dijo con tranquilidad el hada. Aquí no hay nadie más que yo, y no voy a repetirlo. Los jinetes se miraron entre sí. No esperaban resistencia, menos aún de un hombre solo. Finalmente, el líder tiró de las riendas. Por hoy, no insistiremos, pero volveremos, y cuando volvamos, será peor. Abel los vio alejarse lentamente entre las nubes de polvo. No respiró hasta que desaparecieron por completo. Cuando regresó al cuarto, Isabela estaba pálida como un fantasma. ¿Se han ido?, preguntó con un hilo de voz. Por ahora, respondió Abel guardando su rifle, pero volverán. Y no con 3 hombres, sino con un ejército. Isabela tragó saliva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Abel la miró y por primera vez ella vio en sus ojos no solo determinación, sino una sombra de su pasado. Prepararnos, dijo él. Esto apenas comienza. La tarde cayó sobre el rancho con un silencio extraño, tenso, como si a propia terra contuviera a respiración. Abel revisó cada porta, cada tranca, cada janela. No era un homem que buscasse problemas, pero sabia enfrentarlos quando o destino empurrava todos sobre ele. Isabela lo observava desde a cama, ainda fraca pero consciente, seguindo cada movimento dele como se sua vida dependesse disso. E dependia. ¿Ellos volverán pronto?, preguntó ella en voz baja. Sí, respondió Abel sin rodeos. No son hombres que aceptan un no como respuesta. La joven tragó saliva y acarició su vientre con miedo. Mi esposo, su gente, siempre encuentran a quienes huyen. Siempre. Abel se sentó frente a ella, apoyando los antebrazos en las rodillas. Escucha, muchacha. Esos hombres pueden controlar pueblos enteros, pueden comprar jueces, pueden aterrorizar a quien quieran. Pero aquí, señaló el suelo de madera, aquí mandamos tú y yo, y nadie más. Isabela lo miró con ojos brillantes. ¿Por qué estás haciendo esto por mí? Apenas me conoces. Abel inhaló profundamente, como si una sombra antigua pasara por su alma. Porque, hace años, cuando yo era sheriff, fallé a alguien que me necesitaba, y esa culpa me ha perseguido desde entonces. Le sostuvo la mirada. No pienso fallarte a ti, no otra vez. Ella entrecerró los ojos emocionada. Gracias, Abel, de verdad. Pero el momento de calma duró poco. Una corriente de aire frío entró por la ventana, arrastrando consigo el eco distante de relinchos y voces. Abel se puso de pie de un salto. ¿Los escuchas?, preguntó ella, alarmada. Sí, respondió él cargando su Winchester. Están más cerca de lo que pensé. Isabela se incorporó con dificultad. Abel, tienes que dejarme ir. Si me quedo, ellos te matarán. Él negó lentamente, con firmeza. No voy a entregarte a esos animales. Prefiero morir de pie que vivir sabiendo que no hice lo correcto. Ella sintió un nudo en la garganta. No tenías por qué involucrarte. No lo decidí yo. La interrumpió con una leve sonrisa triste. La vida decidió por mí cuando caíste de ese tren. Un trueno rugió en el cielo. La tormenta se reagrupaba. Abel apagó la lámpara y la casa quedó en penumbra. Isabela, si algo pasa, necesito que te escondas en el cuarto de atrás. ¿Entendido? Pero hazlo, dijo él con voz firme pero suave. No dejaré que te hagan daño. Los cascos sonaron cada vez más cerca. El destino estaba a punto de llegar a su puerta. La noche cayó de golpe, oscura como brea. El viento ululaba entre las tablas viejas del rancho, y la tormenta acumulada en el horizonte comenzaba a soltar los primeros relámpagos que iluminaban brevemente las colinas. Fue en uno de esos destellos que Abel los vio, siluetas a caballo, moviéndose como sombras siniestras hacia su propiedad. No eran 3 de esta vez, eran muchos más. Isabela, ve al cuarto del fondo, ordenó Abel sin apartar la vista. Cierra la puerta y no salgas hasta que yo te lo diga. Ella dudó, temblando. Abel, por favor, no te enfrentes a ellos solo. Él se giró apenas, suficiente para que ella viera la resolución en sus ojos. He enfrentado cosas peores. Anda. Isabela obedeció,
aunque cada paso la desgarraba por dentro. Antes de cerrar la puerta, lo miró una última vez, como si temiera que esa fuera la última imagen que guardaría de él. Abel respiró hondo y apagó la lámpara. La casa quedó sumida en una oscuridad espesa, rota apenas por el relámpago ocasional. Revisó su Winchester, ajustó el cinturón de su revólver y se posicionó junto a la ventana. Los cascos se detuvieron frente al rancho. Luego, silencio. Demasiado silencio, hasta que una voz grave y burlona retumbó. «Torres, sabemos que estás ahí. Nuestro patrón quiere a la mujer. Entréganosla y nos iremos sin hacerte daño». Abel frunció el ceño. Esa voz no era la de los 3 hombres anteriores. Esta era mucho más fría, calculadora. Un líder. «Aquí no hay ninguna mujer», respondió Abel con calma. «Y están pisando propiedad privada». Una risotada se escuchó afuera. «Mire, viejo, no queremos matarlo. Pero si insiste en hacerse el héroe... Bueno, ya sabe cómo terminan los sheriffs retirados que no se meten en sus asuntos». Abel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Lo repetiré una vez más. Den la vuelta y márchense». Hubo un breve silencio. Entonces, un disparo rompió la noche. La bala atravesó la ventana y se incrustó en la pared, a pocos centímetros de su cabeza. Abel rodó al suelo, apuntó y disparó una sola vez. El estampido retumbó dentro de la casa. Afuera, un caballo relinchó y un hombre cayó. Y eso bastó para desatar el infierno. Una lluvia de balas comenzó a golpear el rancho como un tambor de muerte. Las ventanas explotaron, las maderas se astillaron, el aire se llenó de polvo y pólvora. Abel se movía rápido, cambiando de posición, disparando con precisión de veterano. Pero eran demasiados. «Aguanta, Torres», murmuró para sí mismo mientras recargaba. «No vas a caer todavía». El estruendo de los tiros se mezcló con los rugidos del cielo, y la guerra había comenzado. El rancho entero temblaba bajo la lluvia de balas. La tormenta finalmente estalló en el cielo, y cada relámpago iluminaba el infierno que se formaba afuera. Abel, cubierto de polvo y astillas, respiraba con fuerza mientras cambiaba de posición una y otra vez, evitando convertirse en un blanco fijo. «Vamos, viejo», murmuró entre dientes mientras levantaba su rifle. «Aún no me ganan». Disparó por una abertura de la ventana rota y un segundo pistolero cayó al suelo. Los demás retrocedieron unos metros, reorganizándose. Eran profesionales, no idiotas. Y ahora sabían que no enfrentaban a un granjero asustado, sino a un ex-sheriff capaz de vender caro cada centímetro de tierra. Dentro del cuarto trasero, Isabela escuchaba todo con las manos aferradas a su vientre. Cada disparo era un martillazo en el corazón. Por favor, que no lo maten», susurraba entre lágrimas. Afuera, los hombres se dividieron, rodeando la casa. Abel lo notó por los pasos entre el barro. «Me quieren cerrar el paso», pensó. «Si logran entrar, todo se acaba». Corrió hacia la puerta trasera justo a tiempo para ver una sombra levantando un pie para patearla. Abel disparó a través de la madera sin pensarlo. Un grito ahogado confirmó su acierto. El tiroteo se intensificó. Los pistoleros gritaban órdenes. Se escuchaba el relincho desaforado de caballos, el chapoteo de botas en el barro y el silbido mortal de cada bala que se incrustaba en la madera. Abel estaba solo, y ellos eran al menos 10. Aún así, se mantenía firme. Respiraba con la misma calma que en los viejos duelos, esa calma que solo quien ha rozado la muerte demasiadas veces conoce. De pronto, el ruido cesó. El silencio cayó como un telón, espeso e inquietante. Incluso la tormenta pareció contener el aliento. Abel tensó la mandíbula. Ese tipo de silencio solo significaba una cosa. Estaban cambiando de estrategia, y entonces escuchó una voz distinta, profunda, autoritaria. Una voz que no pertenecía a ninguno de los pistoleros que había visto antes. «Abel Torres», rugió el hombre desde afuera, «he oído hablar de ti. Fuiste un buen sheriff, pero ese tiempo ya pasó. Sal ahora, viejo, y no te haré sufrir». Abel sintió que algo se clavaba en su estómago. Ese no era un simple matón, ese era el dueño de todos ellos.
Isabela no saldrá de esta casa, respondió Abel, ni hoy ni nunca. El hombre rió, una risa seca, cruel. Entonces morirás como un héroe inútil. La lluvia golpeó más fuerte, como un presagio. Isabela desde el cuarto comprendió de inmediato. Ricardo Montiel había llegado. La voz de Ricardo Montiel retumbó como un trueno entre la lluvia. Era profunda, afilada, con esa seguridad enfermiza de los hombres acostumbrados a que el mundo se arrodille ante ellos. Abel apoyó la espalda contra la pared, respirando con fuerza mientras evaluaba sus opciones. No tenía muchas, pero aún tenía balas y voluntad. Afuera, los hombres de Ricardo formaban un semicírculo bajo la tormenta. Sus siluetas eran sombras armadas, apenas visibles bajo los relámpagos que iluminaban la noche. Ricardo estaba en el centro, montado en un caballo negro, vestido con un abrigo largo y sombrero oscuro, totalmente seco bajo la lluvia torrencial, como si ni el clima se atreviera a tocarlo. «Torres», rugió nuevamente, «¿de verdad vas a morir por una mujer que ni conoces?» Abel apretó la mandíbula. «Voy a morir por lo que es correcto», respondió, asomándose apenas para observar sus posiciones. «Algo que tú jamás entenderás». Un murmullo se extendió entre los pistoleros. Ricardo sonrió con desprecio. «Te daré una última oportunidad. Sal y entrégamela. No quiero matar a un viejo inútil. No hoy». Abel respiró hondo y respondió. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo no le temo a la muerte, pero tú le temes a que alguien te enfrente sin bajar la mirada». La sonrisa de Ricardo se evaporó. «Mátenlo», ordenó con frialdad, «pero quiero que sufra». Los hombres avanzaron. Y entonces, el rancho entero explotó en luz y ruido. Abel disparó primero rompiendo la formación. Una bala alcanzó a un hombre en el hombro, otra en la pierna. Los relámpagos iluminaban el combate como si el cielo mismo fuera testigo de lo que ocurría. Balas, gritos y truenos se mezclaban en un caos ensordecedor. Dentro de la casa, Isabela lloraba, presionando la boca para no gritar. Cada disparo era una puñalada en el alma. «Dios, ya, protégela, por favor». Abel retrocedió cubriéndose detrás de un mueble que ahora tenía más agujeros que madera. La sangre le corría por el brazo derecho. Había recibido un rozón que ardía como fuego, pero siguió peleando. No podía detenerse, no ahora. Uno de los hombres logró acercarse a una ventana abierta. Abel lo escuchó justo a tiempo, rodó al suelo y disparó desde abajo. El cuerpo cayó pesadamente fuera de la casa, pero las balas empezaban a escasear. El rancho crujía, destrozado por el ataque. La lluvia entraba por los huecos abiertos en las paredes, mezclándose con el polvo y la sangre. «¡Torres!», gritó Ricardo. «Mira lo que provocas. Este lugar se está desmoronando por tu culpa. Entrégate, y lo termino rápido». Abel se limpió la sangre del rostro y gritó de vuelta. «Aquí no hay trato, Montiel, ni contigo ni con ningún demonio». Un relámpago iluminó el rostro furioso de Ricardo. «Entonces arderás en este infierno que tú mismo creaste». Los hombres se reagruparon. Venían para el asalto final. Y Abel sabía que si cruzaban esa puerta, Isabela no tendría salvación. La tormenta rugía con más fuerza, como si el cielo quisiera cubrir los disparos que desgarraban la noche. Abel respirava com dificuldade. O sangue escorria por seu braço e o ombro latejava, mas seus olhos permaneciam afiados, firmes, determinados. Ele sabia que o próximo ataque seria brutal. O último. Do outro quarto, Isabela sentia o chão vibrar a cada passo dos pistoleiros que se aproximavam. O rancho parecia respirar, como um animal ferido à beira da morte. Ela apertou as mãos contra o peito, o coração disparado. «Aguenta, Abel. Por favor», sussurrou. A porta da frente recebeu o primeiro golpe, depois o segundo, depois outro. Abel se posicionou atrás de uma mesa virada, a Winchester apontada para a entrada. A chuva caía pela abertura do telhado quebrado, escorrendo por seu rosto misturada ao suor e sangue. «Vamos, desgraçados», murmurou. «Cruzem essa porta. Eu os estou esperando». O quarto golpe fez a madeira rachar. O quinto a fez ceder.
E então, a porta explodiu para dentro. 3 homens entraram de uma vez, gritando. Abel disparou 2 vezes seguidas. Um caiu imediatamente, o segundo tropeçou ferido, mas o terceiro avançou, apontando um rifle direto contra o peito do ex-sheriff. O estampido ecoou. Mas o tiro não veio do rifle do pistoleiro. Foi outra bala, uma que atravessou a janela lateral. O homem caiu morto. Abel girou a cabeça, surpreso. Do lado de fora, escondido sob a tempestade, alguém havia disparado contra os homens de Ricardo. Não era um cavalo do grupo de Montiel, e não usava o mesmo tipo de traje. Alguém mais estava ali, um aliado ou outro inimigo. A dúvida durou pouco, pois o caos retornou com força. O rancho inteiro foi invadido por estilhaços. Um dos pistoleiros restantes pulou sobre Abel. A luta corpo a corpo foi brutal. Murros, cotoveladas, o cheiro de sangue e poeira misturados. O homem tentou estrangular Abel contra o chão. «Muere-te, viejo!» rosnou o homem. Com um último esforço, Abel alcançou a faca presa ao cinto e a enterrou no ombro do atacante, que gritou e caiu para trás. Abel se colocou de pé, cambaleando. A respiração era dolorosa, irregular. Ele estava chegando ao limite. «Isabela», murmurou. «Ainda não». Mas antes que pudesse se mover, uma voz conhecida cortou o ar como uma lâmina. «Basta de jogos, Torres». Ricardo Montiel entrou na casa como uma sombra emoldurada pelo relâmpago, encharcado pela chuva, mas com o mesmo olhar cruel de sempre. «Has dado pelea», disse ele com um sorriso venenoso. «Pero hasta aqui llegaste». Atrás dele 6 homens ainda de pé. Abel levantou a arma uma última vez, mesmo com as mãos tremendo. Ricardo deu um passo adiante. «Vas a morir, Torres, e Isabela volverá comigo». O nome dela foi suficiente para reacender o fogo dentro de Abel. Ele puxou o gatilho. Mas naquele mesmo segundo, outra porta se abriu, e Isabela apareceu. La tormenta rugia con furia desatada, y cada relámpago iluminaba el rancho, como si el cielo fuera testigo del desastre que se avecinaba. Abel respiraba con dificultad. La sangre corría por su brazo herido, y el hombro ardía como fuego. Aún así, sus ojos permanecían firmes, llenos de una determinación que solo nace en hombres que ya han perdido demasiado para rendirse. En el cuarto del fondo, Isabela escuchaba los pasos pesados acercándose, el crujido de la madera astillándose bajo las balas y el temblor creciente de la casa. Cada disparo la hacía estremecerse. «Por favor, que no lo maten», murmuraba, con las manos temblorosas sobre su vientre. La primera embestida golpeó la puerta principal, luego una segunda, una tercera. El rancho entero vibraba como si fuera a desmoronarse. Abel se colocó detrás de una mesa volteada, la Winchester apuntando directamente hacia la entrada. La lluvia se filtraba por los huecos del techo roto, resbalando por su rostro mezclada con sudor y polvo. «Vamos, cobardes», susurró. «Atrévanse a entrar». El cuarto golpe hizo que la puerta se rajara. El quinto la hizo ceder. Y finalmente, la puerta explotó hacia adentro. 3 pistoleros irrumpieron al mismo tiempo, gritando. Abel disparó 2 veces sin vacilar. Uno cayó de inmediato. El segundo se desplomó herido, arrastrándose. El tercero avanzó con un rifle apuntado directamente al pecho del ex-sheriff. El estruendo retumbó, pero el disparo no vino del rifle del atacante. La bala entró por la ventana lateral. El hombre cayó muerto sobre el suelo de tierra. Abel giró la cabeza, sorprendido. A través de la cortina de lluvia, distinguió una figura escondida bajo un sombrero oscuro, recargando un rifle con movimientos precisos. No era un hombre de Montiel. Su ropa era distinta y su caballo no coincidía con los demás. ¿Un aliado inesperado? ¿O un enemigo adicional? No tuvo tiempo de descubrirlo. El caos regresó de inmediato. Un pistolero herido se lanzó sobre él con un gruñido salvaje. Ambos cayeron al suelo. La lucha cuerpo a cuerpo fue brutal. Golpes, sangre, barro y el sabor metálico de la muerte rondando la habitación. El hombre intentó estrangular a Abel, apretando su cuello con fuerza desesperada. «Muere, maldito viejo».
escupió el atacante. Abel, jadeando, logró alcanzar la daga en su bota y la clavó en el costado del hombre. Un grito ahogado llenó el aire antes de que el cuerpo cayera pesadamente a un lado. Abel se incorporó tambaleante, respirando con dificultad. Estaba llegando a su límite. «Todavía no», susurró limpiando la sangre de su frente. Entonces, una voz que helaba la sangre resonó desde la entrada destruida. «Ya basta, Torres». Ricardo Montiel apareció bajo un relámpago, empapado por la tormenta, pero con el mismo rostro cruel de siempre. Detrás de él, 6 hombres aún de pie. «Has peleado bien», dijo Ricardo con una sonrisa venenosa. «Pero tu fin llegó». Abel levantó su arma una vez más, aunque sus manos temblaban. Ricardo avanzó un paso. «Isabela volverá conmigo. Tú no puedes evitarlo». El nombre de ella bastó para encender el fuego en el pecho de Abel. Él apretó el gatillo, pero justo en ese instante, la puerta del fondo se abrió y Isabela apareció. Isabela cruzó el umbral del cuarto justo cuando Abel disparaba. El estruendo llenó la casa destrozada y el fogonazo iluminó por un instante su rostro empapado en lágrimas. Ricardo, sorprendido por su aparición, inclinó ligeramente la cabeza con una sonrisa torcida que heló la sangre de todos los presentes. «Vaya, vaya», murmuró él. «Ahí está mi esposa». Abel sintió un golpe de pánico. «Isabela, vuelve adentro», gritó sin apartar el arma de Montiel. Pero ella no retrocedió. Avanzó lentamente, con una calma quebrada pero firme, sosteniendo la pistola que Abel le había dado días atrás. Sus manos temblaban, pero sus ojos ardían con algo que Ricardo jamás había visto en ella: determinación. «Ricardo», dijo Isabela con la voz rota pero clara, «déjalo. Esto no tiene por qué continuar». Él rió con desprecio. «Claro que tiene que continuar. Tú me perteneces. Ese niño que llevas dentro también. ¿Creíste que podrías escapar de mí?» Isabela apretó los labios, luchando por no romperse. «Yo no soy tuya», respondió, «y jamás volveré contigo». Ricardo chasqueó los dedos. 2 de sus hombres comenzaron a avanzar hacia ella. «¡Alto!», rugió Abel apuntando primero a uno, luego al otro. «Den un paso más y los entierro aquí mismo». Ricardo levantó una mano deteniendo a sus hombres. «Calma, Torres. He venido por ella, no por ti. Pero si te atraviesas en mi camino, no tendré problema en mandarte al infierno». La lluvia entraba por los huecos del techo, empapando el suelo, mezclándose con la sangre y la tierra. Un relámpago iluminó a Isabela. Se veía frágil, pero también libre por primera vez. «Ricardo», dijo ella levantando la pistola, «no vas a llevarme a ninguna parte, ni a mí, ni a mi hijo». El rostro de Montiel se endureció, su máscara de control quebrándose. «¿Tu hijo?», escupió. «Ese bastardo no nacerá bajo mi nombre». Abel dio un paso adelante, furioso. «Cierra la boca, Montiel. No estás hablando con un objeto. Estás hablando con una mujer que ya no te teme». Isabela tragó saliva y con la voz temblorosa añadió: «Lo que llevo dentro es mío, y no permitiré que lo destruyas». Ricardo levantó el arma hacia ella. Abel disparó al mismo tiempo. El fogonazo iluminó la sala como un latigazo de fuego. Uno de los hombres de Ricardo cayó al suelo. Pero no era Ricardo. Él había sido más rápido de lo esperado. La bala de Montiel rozó a Isabela y pasó silbando a centímetros de su rostro. Ella retrocedió, tambaleándose. «¡Isabela!», gritó Abel lanzándose hacia ella. Ricardo sonrió con los ojos ardiendo de ira y obsesión. «No voy a perderte otra vez». Y entonces, finalmente, la tormenta pareció rugir con la fuerza de 1000 demonios, porque lo que venía después decidiría que me acabaría vivo. El disparo de Ricardo todavía resonaba en las paredes destrozadas cuando Abel alcanzó a Isabela y la sostuvo antes de que cayera. El roce de la bala había rasgado su hombro, dejando una línea de sangre brillante que contrastaba con la palidez súbita de su rostro. «Estoy bien», susurró ella, respirando con dificultad. No me alcanzó de lleno. Abel la ayudó a apoyarse contra la pared
y se volvió hacia Ricardo con una furia que no sentía desde sus días más oscuros como sheriff. «Eres un cobarde», escupió. «Solo sabes levantar la mano contra alguien que no puede defenderse». Ricardo elevó una ceja sin perder la sonrisa venenosa. «¿Y qué? Las mujeres existen para obedecer. Isabela lo sabía. Hasta que tú te metiste donde no te llamaron». Abel apuntó directamente a su pecho. «Ella nunca fue tuya, ni lo será». Ricardo rió como si acabara de escuchar un chiste. «Eres un anciano patético. ¿De verdad crees que puedes protegerla de mí? He destruido hombres más fuertes que tú». Los hombres de Montiel se reacomodaron, formando un semicírculo dentro del rancho, la lluvia cayendo sobre ellos por los huecos del techo. Las sombras bailaban al ritmo de cada relámpago, creando una escena que parecía salida del mismísimo infierno. Isabela, apoyada en la pared, alzó la mirada. «Ricardo, basta. No entiendes. Ya no tengo miedo. Puedes matarme si quieres, pero...» Sus ojos se posaron en Abel, llenos de un cariño inesperado. «No vas a romperme nunca más». La expresión de Ricardo se deformó en ira absoluta. «Cállate. Tú no decides nada». Él levantó la pistola hacia ella, y en ese instante algo cambió. Abel no lo pensó, no razonó, no calculó. Su cuerpo simplemente se movió, saltó hacia adelante, disparando mientras se arrojaba al suelo. El fogonazo iluminó todo el interior. Uno de los hombres de Ricardo recibió el impacto en el pecho y cayó hacia atrás, mientras el resto se dispersaba, devolviendo el fuego. La casa se llenó de humo y ruido. Era un caos total. Abel rodó cubriéndose detrás de una mesa caída. El corazón le latía con tanta fuerza que podía oír su propio pulso entre los disparos. Cambió el cargador de su revólver con dedos ensangrentados. Escuchó un grito agonizante. Otro de los hombres había caído. «¡Ricardo!», rugió Abel desde su cobertura. «Esto termina hoy». Montiel respondió con una carcajada rabiosa. «No, Torres, hoy eres tú quien muere». Los disparos golpearon la madera, que se astilló en 1000 pedazos. Abel sintió un ardor en las costillas. Un impacto rozó su costado, arrancándole un gruñido de dolor. Isabela gritó su nombre. «¡Abel!». Pero él no se detuvo. No podía detenerse. El rancho parecía derrumbarse alrededor de ellos, y aún así, Abel avanzaba, arrastrándose, cambiando de posición, disparando con la precisión fría de un hombre acostumbrado a desafiar la muerte. Ricardo gritó órdenes, furioso, pero cada uno de sus hombres iba cayendo, hasta que quedaron solo 3. Luego 2. Luego 1. Isabela, temblando, veía cómo la figura de Abel luchaba contra todos ellos como si cargara el peso de todo su pasado en cada disparo. Finalmente, un trueno estremeció la tierra, y la lluvia comenzó a caer dentro de la casa como un río. Ricardo, empapado, jadeante, con los ojos llenos de odio puro, levantó su pistola y apuntó directamente al corazón de Abel. «Muere, viejo», bramó, y disparó. El disparo de Ricardo atravesó el aire como un trueno contenido. Abel sintió el impacto rozar su costado, arrancándole un gruñido ahogado, pero no lo derribó. La bala pasó tan cerca que desgarró su chaqueta y dejó un surco ardiente en la piel. El ex-sheriff apretó los dientes, tambaleándose, pero se mantuvo de pie. Ricardo abrió los ojos con sorpresa. «¿Todavía sigues vivo?», escupió. «Eres como una plaga». Abel levantó su arma, respirando con dificultad. «No», jadeó. «Soy un hombre que decidió no rendirse». La lluvia caía sin misericordia, resbalando por sus rostros, por las tablas rotas, por los cuerpos inmóviles en el suelo. Dentro del rancho, el agua formaba charcos oscuros que mezclaban barro, sangre y cenizas de pólvora. Ricardo avanzó lentamente, con una sonrisa torcida, los ojos brillando con un odio casi animal. «Torres, te voy a arrancar la vida con mis propias manos, y cuando termines de agonizar, Isabela será mía de nuevo». Isabela, temblando, se apoyó en la pared para incorporarse. «Ricardo», su voz apenas era un hilo. «Déjalo ya»,
Esto no tiene sentido. Tú cállate, gruñó él, sin apartar la mirada de Abel. No hablas hasta que yo lo diga. En ese instante, Abel sintió algo romperse dentro de él, algo profundo, algo que llevaba años enterrado bajo remordimientos y noches silenciosas. Una llama que creía apagada para siempre. Su voz salió más fuerte de lo que esperaba. No vuelvas a hablarle así. Ricardo se detuvo por un segundo, sorprendido por la fuerza en esas palabras. ¿Qué dijiste, viejo? No vuelvas a hablarle así, repitió Abel, esta vez con un rugido que hizo eco en las paredes destrozadas. Ricardo levantó su arma para disparar de nuevo, pero Abel ya se estaba moviendo. Rodó hacia un costado, disparando al mismo tiempo. La bala pasó rozando el hombro de Ricardo, que dio un grito furioso. Otro de los hombres de Montiel, el último que quedaba, se lanzó sobre Abel para proteger a su patrón. Abel se giró y disparó una vez más. El pistolero cayó de rodillas y luego se desplomó pesadamente. Solo quedaban ellos dos, Abel Torres, Ricardo Montiel. El relámpago iluminó los rostros de ambos, uno exhausto pero decidido, el otro consumido por la rabia y la obsesión. Ricardo cargó contra Abel como un toro embravecido. Los dos hombres chocaron en el centro de la habitación. El impacto los hizo caer sobre una mesa rota que crujió bajo su peso. Rodaron entre lodo y vidrios, intercambiando golpes brutales. Ricardo trató de asfixiar a Abel presionando sus manos contra su garganta. Abel se debatía, buscando aire. La visión comenzaba a nublarse, hasta que entre la penumbra vio un par de ojos verdes. Isabela, temblando, lo observaba desde la pared, y esa mirada fue suficiente para encender su última reserva de fuerza. Abel levantó el brazo con un rugido y golpeó a Ricardo directamente en el rostro. El hombre retrocedió aturdido. Abel se levantó con dificultad, tambaleándose, y lo apuntó con su arma empapada. Ricardo sonrió, escupiendo sangre. No tienes el valor, viejo. Pero esta vez Abel no dudó. El dedo se cerró sobre el gatillo, y el estruendo llenó el rancho. El disparo retumbó en la casa como un trueno final. Ricardo Montiel fue lanzado hacia atrás, su abrigo negro abriéndose como las alas rotas de un cuervo. Cayó pesadamente sobre el suelo mojado, respirando con dificultad, la sangre extendiéndose bajo él como una mancha oscura que se mezclaba con la lluvia y el barro. Abel permaneció de pie apenas unos segundos más. Luego, sus piernas cedieron. El arma se le resbaló de las manos. El ex-sheriff cayó de rodillas, jadeando, mientras una ola de dolor atravesaba su costado y se extendía por todo su cuerpo. «Abel». La voz de Isabela tembló en la oscuridad. Ella corrió hacia él, aunque cada movimiento le provocaba mareos. Se arrodilló a su lado, tomó su rostro entre las manos y vio el estado en que se encontraba, pálido, empapado, ensangrentado, pero vivo. «Aún no», susurró él con una sonrisa débil. «Todavía no me voy». Detrás de ellos, Ricardo tosía sangre. Sus hombres estaban muertos o inconscientes, y el sonido de la lluvia ahogaba cualquier esperanza de ayuda. La mirada del hombre se clavó en Isabela con una mezcla de odio, dolor y derrota. «Tú eras mía», escupió. Isabela sintió una calma inesperada. Esa frase que durante años la había encerrado en una jaula invisible, ahora no tenía peso alguno. «Nunca fui tuya», dijo con voz firme, «y nunca volveré a serlo». Ricardo trató de levantarse, pero no pudo. Su cuerpo cayó nuevamente al suelo, agotado. El agua de lluvia comenzó a cubrir su chaqueta, como si la misma tormenta quisiera enterrarlo. Abel presionó su costado con una mano. La sangre corría entre sus dedos. «Isabela, escucha», jadeó. «Tienes que irte. Él puede tener más hombres, y yo no podré detenerlos otra vez». Ella negó con fuerza, las lágrimas mezclándose con la lluvia. «No voy a dejarte. No después de todo lo que hiciste por mí. Tienes que proteger a tu hijo», murmuró Abel. «Es lo único que importa ahora». «Tú también importas», respondió ella apretando su mano. «No me importa lo que venga. No voy a abandonarte.
Un trueno iluminó el rancho destrozado. En ese instante, Ricardo logró murmurar algo más. «No, podrán escapar. Jamás». Sus palabras se perdieron en un último suspiro. Ricardo Montiel estaba muerto. Isabela cerró los ojos, temblando. Durante años había soñado con ese momento, con el fin del hombre que la controló, la golpeó y la destruyó. Pero ahora, en medio de la tormenta, solo sentía un inmenso cansancio y una gratitud infinita hacia el hombre a su lado. «Abel, por favor, no te duermas», suplicó ella. Él levantó la mirada hacia ella, y por primera vez desde que la tormenta había comenzado, sus ojos mostraban miedo, no por sí mismo, sino por ella. «Isabela», susurró con voz casi inaudible, «si algo me pasa, quiero que sepas». Pero sus palabras se apagaron cuando su cuerpo se inclinó hacia adelante. Ella lo sostuvo con todas sus fuerzas. El corazón le golpeaba dentro del pecho, aterrorizado. Abel estaba perdiendo la conciencia. Y fuera del rancho, la tormenta apenas estaba amainando. La tormenta comenzaba a desvanecerse en un murmullo lejano, pero dentro del rancho la verdadera batalla aún no había terminado. Isabela sostenía el cuerpo de Abel con ambas manos, sintiendo cómo su respiración se volvía cada vez más errática, más débil. El agua de lluvia seguía cayendo a través del techo roto, golpeando su rostro y el de él con una frialdad que la sacudía hasta los huesos. «Abel, mírame», dijo con voz temblorosa. «Quédate conmigo. Por favor, quédate». Él abrió los ojos apenas un poco. Sus pupilas, normalmente firmes y decididas, estaban nubladas por el dolor y el cansancio. «Isabela», murmuró, «necesitas irte». «No voy a ir a ninguna parte», respondió ella, firme, aunque las lágrimas no dejaban de caer. «No después de todo lo que hiciste por mí. No voy a perderte». Abel intentó incorporarse, pero un espasmo de dolor lo obligó a apoyarse otra vez en su regazo. «No puedo seguir mucho más», dijo con dificultad. «Pero tú sí, tú y el bebé, tienen que vivir. No puedo fallarte también a ti». La palabra fallarte la atravesó como un cuchillo. «No me fallaste, Abel. Me salvaste. Me devolviste la vida». Él la miró como si no pudiera creerlo, como si esas palabras hubieran tocado una parte de él que llevaba años apagada. «Cuando te encontré», continuó ella, «yo pensaba que estaba muerta por dentro, que no quedaba nada de mí. Pero tú me diste esperanza». Isabela tocó su mejilla con suavidad. «Y ahora yo voy a luchar por ti». Antes que Abel pudiera responder, un crujido se escuchó en el exterior. Isabela contuvo el aliento. El rancho estaba destruido, pero no podía arriesgarse. «Voy a cerrar la puerta trasera», dijo ella. «Solo será un segundo». Abel intentó alcanzarla. «No, no te alejes. Regreso enseguida», prometió ella, dejando su pistola junto a él para que tuviera cómo defenderse si era necesario. La joven avanzó entre los escombros con el corazón desbocado. Cada sombra le parecía un enemigo, cada ruido un posible sobreviviente del grupo de Ricardo. Cuando llegó a la puerta trasera, la empujó con todas sus fuerzas hasta hacerla encajar en lo que quedaba del marco. El silencio que siguió fue tan profundo que casi dolía. Isabela respiró hondo y regresó corriendo hacia Abel. Pero cuando llegó, él ya no estaba apoyado contra la pared. Estaba tirado en el suelo, inmóvil. «¡Abel!», gritó ella, arrodillándose a su lado. «Abel, por favor, despierta». Lo tomó entre sus brazos, sintiendo su piel fría, demasiado fría. Su pulso era tan débil que tuvo que acercar la oreja a su pecho para oírlo. «No», susurró ella, rompida. «No me hagas esto. No ahora. No después de todo». La tormenta ya no rugía afuera, pero dentro de Isabela un huracán de miedo acababa de desatarse. Abel Torres estaba muriendo, y ella no iba a permitirlo. Isabela temblaba mientras sostenía a Abel entre sus brazos. Su respiración era casi imperceptible, un hilo frágil que amenazaba con romperse en cualquier segundo. La casa oscura y destruida parecía cerrarse sobre ellos,
como si el mismo rancho contuviera el aliento esperando el desenlace. «No te voy a dejar morir», susurró ella con una mezcla de miedo y determinación. «No después de todo lo que hiciste, no después de salvarme». El pulso de Abel se debilitaba con cada instante. Tenía los labios pálidos, la piel fría, y el sangrado en su costado no se detenía. Isabela presionó la herida con ambas manos, aunque sabía que era insuficiente. «Aguanta, por favor, aguanta». Recordó entonces las palabras que él le había dicho días atrás, cuando despertó por primera vez en el rancho. «Aquí nadie va a tocarte mientras yo respire». Ahora ella sentía que esas respiraciones se escapaban de él como arena entre los dedos. Isabela buscó desesperadamente algo para ayudarlo. Rasgó un pedazo de tela de su propio vestido y la utilizó para vendar la herida, aunque sus manos temblaban tanto que apenas lograba hacer un nudo firme. «Abel, mírame», rogó ella acercando su rostro al de él. «Tienes que quedarte conmigo. No puedo perderte». Los ojos de Abel se abrieron apenas un instante. La miró como si estuviera viendo a través del agua, borroso, distante, pero aún así la reconoció. «¿Isabela?», murmuró con la voz más débil que ella había escuchado. «Estás viva. Gracias a eso. Vale la pena». Ella negó rápidamente, con lágrimas cayendo sin control. «No digas eso. No te voy a perder, ¿me oyes? No me importa si tengo que arrastrarte fuera de aquí. Vamos a salir vivos los dos». Pero el cuerpo de Abel volvió a relajarse, sus párpados pesaron y se cerraron. Isabela sintió el pánico puro apoderarse de su pecho. «No, Abel, no, despierta». Lo sacudió suavemente, con miedo de hacerle daño, pero sin poder permitir que se hundiera en ese abismo del que quizás no volvería. Entonces, algo dentro de ella cambió. La desesperación se transformó en fuego. Una llama feroz que no había sentido en años, un coraje que no sabía que tenía. «Voy a salvarte», dijo con voz firme, «aunque tenga que llevarte cargado hasta el pueblo más cercano, aunque tenga que enfrentar a quien venga. No vas a morir aquí, Abel, no mientras yo esté a tu lado». Con una fuerza nacida del instinto y del amor recién descubierto, Isabela se levantó trabajosamente y lo acomodó entre sus brazos. Abel era pesado, pero ella no sintió el peso, solo sintió el miedo urgente de perderlo. La tormenta había parado, el mundo estaba silencioso, y ese silencio parecía casi una bendición, o un aviso. «Aguanta, Abel», susurró mientras lo levantaba. «No voy a rendirme, no voy a dejarte». Y con él en brazos, tambaleante pero decidida, Isabela dio el primer paso hacia la puerta destruida del rancho. El amanecer comenzaba a asomar en el horizonte. El amanecer teñía el cielo de un naranja apagado, mientras Isabela avanzaba lentamente fuera del rancho, cargando a Abel como si sostuviera la última chispa de vida en el mundo. Cada paso era un desafío. Sus piernas temblaban, el hombro herido ardía, y el peso de él parecía aumentar con cada metro. Pero la fuerza que la movía no venía del cuerpo, sino del corazón. «Aguanta, solo un poco más», susurraba entre dientes, sin detenerse. El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro. El rancho, destrozado y silencioso a sus espaldas, parecía un cementerio de sombras. Isabela miró hacia el horizonte. La ciudad más cercana quedaba a varias horas a pie, y ella estaba sola, debilitada, embarazada y cargando a un hombre inconsciente. Pero rendirse no era una opción. Comenzó a andar por el camino de tierra, dejando atrás las huellas ensangrentadas que marcaban la brutal noche que habían sobrevivido. El viento soplaba suave, casi como si quisiera empujarla hacia adelante. «No te mueras», murmuró ella con lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro. «Prometiste que estaría a salvo mientras respiraras, así que respira, por favor». A mitad del camino, el cuerpo de Abel se estremeció levemente. Un gemido escapó de sus labios. Isabela sintió el corazón saltarle en el pecho. «Abel, ¿me escuchas?». Él no respondió, pero el leve movimiento le dio fuerzas renovadas. Ajustó mejor su agarre y siguió caminando. Los minutos se volvieron horas. El sol subía lentamente.
calentando la tierra húmeda y el aire frío del amanecer. Las aves comenzaron a cantar, ajenas al drama humano que se desarrollaba en el camino. Finalmente, cuando las fuerzas de Isabela comenzaron a desvanecerse, cuando sintió que sus rodillas estaban a punto de ceder, un sonido la hizo detenerse. Cascos. Alguien se acercaba. El corazón de Isabela se paralizó. Los recuerdos de la noche anterior la golpearon como un latigazo. Su respiración se aceleró. «Por favor». «No», susurró retrocediendo un paso. El caballo emergió de detrás de una colina. Un hombre lo montaba. Llevaba un sombrero oscuro, un poncho largo y un rifle colgado a la espalda. Isabela sintió que el alma se le hundía en el estómago. ¿Otro pistolero? ¿Otro enemigo? Ella tragó saliva y levantó la pistola con manos temblorosas. «No te acerques, lo juro, dispararé». El hombre detuvo el caballo en seco. Luego levantó ambas manos, mostrando que no portaba arma alguna en ellas. «Tranquila, señora», dijo con voz profunda. «No vengo a hacerles daño». Isabela lo miró con los ojos llenos de miedo. «¿Quién eres?» El hombre desmontó lentamente. «Mi nombre es Elías Duarte. Yo fui amigo de Abel hace muchos años. Vi el fuego anoche desde mi cabaña en las colinas y vine tan rápido como pude». Isabela sintió las piernas cuasi ceder. «¿Lo conoces? ¿De verdad?» Elías asintió. «Sí, y si él está herido, no tenemos tiempo que perder». Se acercó con cuidado, tomó a Abel entre sus brazos y lo levantó con una facilidad que Isabela no tenía. «Hay un médico a 2 horas a caballo», dijo. «Monta, vamos a salvarlo». Por primera vez desde que la tormenta comenzó, Isabela sintió esperanza. Elías ayudó a Isabela a montar y colocó a Abel cuidadosamente entre ambos, sosteniéndolo con firmeza mientras el caballo emprendía una carrera desesperada hacia el pueblo. El viento golpeaba sus rostros y cada sacudida del animal hacía que Isabela temiera que Abel se desvaneciera por completo. «Aguanta, viejo amigo», murmuró Elías. «No te atrevas a irte ahora». El sonido de los cascos retumbaba en la tierra húmeda. El sol ya estaba alto cuando, finalmente, las primeras casas del pueblo aparecieron a lo lejos como un espejismo salvador. El doctor Serrano, un hombre mayor de manos firmes y mirada cansada, abrió los ojos de par en par al verlos llegar. «¡Rápido! ¡Llévenlo adentro!». La sala médica se llenó de voces, instrumentos, agua hirviendo. Isabela permaneció afuera, temblando, con las manos apretadas contra su pecho. Elías se quedó a su lado en silencio, como un guardián silencioso. Minutos que parecían horas pasaron antes de que la puerta se abriera. El doctor salió limpiándose las manos. «¿Está vivo?», preguntó Isabela con la voz quebrada. El doctor respiró hondo. «Está grave, pero es fuerte, y creo que despertará». Isabela sintió las piernas aflojar. Elías la sostuvo antes de que cayera. «Gracias», susurró ella entre lágrimas. «Gracias». «No me agradezcas a mí», respondió el doctor. «Agradécele a él por no rendirse». Horas después, cuando la tarde ya pintaba el cielo de tonos dorados, Isabela entró en la habitación donde Abel descansaba. Estaba vendado, pálido, respirando con dificultad, pero vivo. Ella se acercó, tomó su mano y apoyó la frente sobre sus dedos cálidos. «Abel, estamos a salvo. Él ya no puede tocarnos. Lo lograste». Entonces, como si su voz fuera un faro, los ojos de Abel se abrieron lentamente. «Isabela», susurró apenas audible. «¿Estás bien?». Ella rió entre lágrimas. «Gracias a ti, sí. Y nuestro hijo también». Él cerró los ojos un momento, como si esas palabras le devolvieran la vida. «Creí que te perdería», murmuró. «Nunca», respondió ella besando su mano. «Nunca voy a dejarte solo». Abel intentó sonreír, y aunque débil fue la sonrisa más hermosa que Isabela había visto. Elías observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y la mirada tranquila. Sabía que aquella historia, forjada en fuego, sangre y tormenta, no terminaría allí. Era apenas el comienzo.
Semanas después el rancho fue reconstruido, no por un carpintero, sino por manos amigas, Elías, algunos vecinos del pueblo y hasta el propio doctor. Isabela se mudó allí con Abel, quien se recuperaba día a día, más fuerte, más sonriente. En el porche, una tarde tranquila, ella tomó su mano y la colocó sobre su vientre ya notoriamente redondeado. Abel, él la miró. «Nuestro hijo nacerá en un lugar seguro», dijo ella. «Gracias a ti». El viento del oeste sopló suave, como una bendición, y Abel, por primera vez en muchos años, sintió paz. Ahora es tu turno. ¿Qué parte de esta historia te emocionó más? ¿El sacrificio de Abel, la valentía de Isabela o la llegada de Elías? Escribe en los comentarios tu momento favorito y si quieres una segunda parte. Tu opinión ayuda a que más personas descubran estas historias del viejo oeste.